And so this is Christmas. Bueno, muy bien, señores. Ahí estamos escuchando un poco el informe de Somos Geeks sobre lo que estaba pasando con Disney. Bueno, ahí estamos. Está intentando justificar algunas cosas. Pero obviamente, a ver, la gente no es tonta, no es tan difícil de decodificar el mensaje. Es bastante simple. Bueno, lo que les iba a contar es por qué Disney tiene todavía una ventaja sobre los otros. Bueno, es muy simple. Muchos productos de Disney, productos no es la palabra, pero muchas producciones, sí, muchas producciones de Disney. Espérate. No muchas producciones de Disney. Algunas producciones de Disney, porque acuérdense que está Disney Pixar, están relacionadas con la supervivencia del espíritu. Y eso es todo. A ver, la pregunta del millón es, ¿qué pasa después de la mal llamada muerte? Y si vos no tenés a alguien que te lo solucione, tenés un problema muy grande. O por lo menos alguien que te dé alguna data, algo de donde puedas aferrarte. ¿Se entiende? Entonces acá es donde entró esta gran batalla. No es una batalla per se, pero sí fue como una competencia entre Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias, y Star Trek, Viaje a las Estrellas. ¿Por qué? Bueno, fue muy simple. O sea, Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, se olvidó, cosa que sí arregló después, pero en su momento, se olvidó de agregar el mundo espiritual a Star Trek. Esto es súper importante, porque ahora se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. A ver, nosotros actualmente tenemos a una investigadora que se llama Sonia Rinaldi. No es la única, hay varios, pero ella es una de las, por ahora, de las más exitosas. Ya es grande, hace años que viene trabajando. Sonia Rinaldi trabaja con la transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental es la comunicación con el mundo espiritual a través de instrumentos electrónicos. Transcomunicación instrumental. ¿Es la única? No, hay un montón. Hay un caso muy famoso en Italia de un hombre que captaba con su radio, captaba mensajes del mundo espiritual. Es muy conocido en Italia. Después también en el Vaticano está François Brunt, donde ya directamente los mismos cardenales le venían a decir o a preguntar si había algún mensaje de sus madres. La transcomunicación instrumental no es nada nuevo y tiene un nivel muy bueno. Muy bueno. Hay muchos investigadores que han grabado cientos de horas, miles de horas de mensajes del plano espiritual. Hay un estudio a ver, vamos a explicar una parte que se nos está escapando. ¿Ustedes se acuerdan en la Guerra Fría que hubo todo un programa que después terminó en MK Ultra? No terminó en MK Ultra, sino que fue el más conocido de MK Ultra. En realidad, inclusive también el programa de MK Ultra lo dejan salir, en mi opinión personal, lo dejan salir para ocultar el otro programa, que es el más importante, que son los de visión remota. Todo lo que sea los programas de los que están paralelos a los de MK Ultra, que son los de lavado de cabeza, es la otra parte. O sea, recuerden que hubo una guerra, esto igual está explicado en la literatura espírita. A ver, lo voy a explicar así rapidito y voy a cerrar todo lo que dejé abierto. Primero, esto lo explica Amy, el niño de las estrellas. En ese libro de Enrique Barrios cuenta una cosa muy interesante, que estoy casi seguro, puede ser que le pifie, pero está por ahí. Perdón que ahora dude un poco. Lo que pasó fue que en época de la Guerra Fría, en época después de la desencarnación de Robert Kennedy Jr., etcétera, en realidad más o menos por esa...
todavía no desencarnó Robert Kennedy Jr., Dios mío. En época de la desencarnación que se cumplieron 60 años de JFK, recuerden que estaba todo este conflicto muy interesante que está puesto en el documental que se llama Kennedy, de History Channel, todo este conflicto de Cuba y Rusia. Recuerden que Rusia también había probado una bomba H, una bomba que hace desastres, 4.000 veces el poder de... La explosión fue 4.000 veces el poder de la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Imagínense cómo estaban todos. Entonces, lo que pasó fue que en esa tensión, el plano espiritual permite que los extraterrestres se manifiesten. Y esto está todo documentado, no es un invento nuestro. Está documentado en los archivos de los diferentes países. Permite que se empiecen a manifestar muchos fenómenos ovnis imposibles de negar. Uno de los más famosos fue esa nave tipo cigarro, una nave, es una nave que parece un cigarro, literalmente parece un cigarrillo, un poco más corto, que empezó a pasar por los cielos y era avistada por todo el mundo, e inclusive por los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos. Que eso después dio la pauta para hacer el guión de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, la película, la versión 4 de Star Trek, que fue dirigida por Leonard Nimoy, el que hace de Spock. Donde viene esa nave de forma de cigarro y se quiere comunicar con las ballenas. Muy interesante, la verdad que hay mucho para hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la idea? De que como se estaban a punto de empezar una tercera guerra nuclear, en este caso sería segunda guerra nuclear, no, porque no hubo un intercambio nuclear, sería nuestra primera guerra nuclear, no guerra mundial, sino guerra nuclear. Haciéndolos asustarse hasta cierto punto y muy bien planificado, empiezan los dos gobiernos a observar lo que pasaba en la Luna y en el espacio. Por eso fue que empieza la carrera espacial, porque empiezan a aparecer las diferentes naves. Esto está todo documentado, no es invento nuestro. Entonces, ¿qué hizo eso? Que bajaran un cambio y ahí arranca toda esta parte, ¿no? Entonces, como veían que la cosa estaba tan tensa, empezaron a hacer investigaciones psíquicas. Empezaron a tratar de hacer una especie de espías, porque obviamente no vas a mandar un avión espía, o sea, Rusia a Estados Unidos y viceversa, porque se arma el tole-tole. Entonces tenían que optar por otra manera, por otras formas. Entonces ahí arranca todos los programas relacionados con MK Ultra y relacionados con visión remota, donde hay personas que tenían la capacidad de salir del cuerpo conscientemente y empiezan a desarrollar todas estas técnicas. Hay mucho material en internet, hay muchísimo material en internet. Entonces, todo esto resulta en todo un trabajo de estudio relacionado con el plano espiritual. La verdad que fue un plan maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso también termina, o sea, no termina, sino que se agrega lo que es la transcomunicación instrumental. Y hay uno de los estudios que sale de parte de Rusia, una investigación rusa, donde dentro de todo este laburo, recuerden que el otro día estuvimos hablando del C. Arigó y de Chico Javier, como la NASA lo fue en su momento, en la época del 80 más o menos, lo fue a investigar al C. Arigó, y inclusive hay un libro que se llama C. Arigó, la octava maravilla del mundo. Entonces, la NASA estaba por detrás de todos estos programas, y los rusos también, con todo este asunto de la visión remota, de MK Ultra, toda esta cuestión relacionada con el espíritu, literalmente. Entonces, de ahí también sale todo lo que es una parte relacionada con la transcomunicación instrumental. Entonces, en esta área de la transcomunicación instrumental, los rusos descubren que cuando hay una comunicación
un audio que pertenece al mundo espiritual, le faltaban ciertas frecuencias. ¿Se entiende? Bueno, ¿a dónde queremos ir con todo esto? Bueno, a que esta parte, el creador de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, no la agregó, no la puso. O sea, si nosotros en el siglo XXI o en el siglo XX, dijémoslo ahí, tenemos transcomunicación instrumental comprobada, literalmente, miles y miles y miles de veces. Imagínense que Sonia Rinaldi sigue haciendo transcomunicación instrumental y aparecen las caras de los espíritus. En una niebla, sobre humo aparecen. No, tienen que verlo. Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Si vos tenés si ahora nosotros, cavernícolas como somos, tenemos transcomunicación instrumental, ¿cómo no la pueden tener o cómo no la tendrían en el siglo XXIII? Donde tenemos velocidad más allá de la luz, o sea, warp speed, donde tenemos transportadores, donde tenemos antigravedad, donde tenemos otro sistema organizativo en la Tierra, donde tenemos una federación de planetas y no tenés la comunicación con el mundo espiritual, vos me estás cargando. O sea, es un programa, todo lo que sea Star Trek, es un programa que a veces inventaba ciencia y otras veces no, pero en la gran mayoría de las veces estaban asesorados por físicos para tratar de que sea, aunque sea lo más verdadero posible, qué sé yo, cuando hablan de partículas, cuando hablaban de señales de radio, de señales de isopos, ¿cómo se llama? De la radiación que generan los isótopos, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó que no hubo en realidad sigue pasando, más o menos? ¿Qué pasó con esta cuestión? Es muy interesante para hablar esto, muy interesante porque después inclusive hubo una gran guerra entre guionistas y apareció, esto está en un documental, está en un documental de Star Trek, donde aparece un personaje donde se estaban peleando con el creador de Star Trek, porque el creador de Star Trek quería mantener lo más posible la hermandad y quería expandir. Ustedes se van a dar cuenta que la serie original tiene toda una etapa muy buena. Bueno, es larguísimo, la verdad que hay muchísimo para explicar, pero no me quiero ir por las ramas. Y después hubo una etapa de Star Trek que era un chiste atómico, que parecía que nada que ver, que bailaban, que se daban besos, que hacían un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo de de Gene Roddenberry. Bueno, ahí es porque entraron otros productores que querían hacer otra cosa y que querían, o sea, obviamente, la élite dijo, escuchame una cosa, este programa me está haciendo pensar a la gente, sacámelo urgente. Pasó lo mismo con la guerra de los guionistas de Star Trek. Uno de los guionistas, para hacerle la contra a Gene Roddenberry, y ahí obviamente el que ponía la plata era el que tenía la última palabra, se le ocurrió, pero nada más que para hacerle la contra, porque está ahí, está en el documental, lo dice el mismo tipo. Se le ocurrió decir, no, pero vos no podés tener una línea argumental sin un drama. ¿No? El tipo no le entraba en la cabeza que vos podés hacer una serie o podés hacer una historia sin que haya drama, sin que haya muerte, sin que haya algo dramático donde vos necesites solucionarlo o donde necesites generar un héroe o donde necesites generar tristeza. El tipo no podía entender que se podía hacer otro tipo de guiones y otro tipo de cosas sin la necesidad del drama. Y entonces se le agarra y dice, sí, vos te haces el canchero, bueno, ¿sabes qué? Mira, te voy a hacer un cubo y te hago los Borg. Dicho y hecho, no pudimos sacarnos de encima a los Borg hasta el día de la fecha, hasta Star Trek Picard, no nos pudimos sacar a los Borg de encima. Y el tipo, para hacerlo peor,
se le ocurrió, o sea, para refregárselo en la cara a Gene Roddenberry, se le ocurrió agarrar y decir, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer lo más estúpido posible para que te dé más bronca todavía. ¿Y cómo es la nave de los Borg? Un cuadrado. ¡Un cuadrado! No, no. Nunca vi una cosa más estúpida en mi vida. Yo la primera vez que vi la nave de los Borg de Star Trek dije, no, no, no. ¿Cómo puede ser? Vos explícame cómo puede ser que todas las naves de la serie, vos acuérdense de que tenés que respetar el universo que estás creando. No, no. De repente aparece una nave cuadrada, así un cuadrado, que no tiene nada que ver con los mismos Borg, porque los Borg supuestamente asimilan lo electrónico con lo biológico. Si vos haces ese tipo de coso, de asimilación, ¿qué tiene que ver un cuadrado? No tiene nada que ver un cuadrado en todo esto. Obviamente que el tipo se salió con la suya, la verdad que no me acuerdo, lo voy a volver a ver el documental. Y de ahí nacieron los Borg. Porque Roddenberry le decía, se pelearon con este tipo diciéndole, no, no, no quiero hacer esto. O sea, se puede hacer otro tipo de guiones. Y todo esto fue en época en que estaba por aparecer esto que se llama Star Trek The Next Generation, donde aparece Jean-Luc Picard y aparecen todo un montón de cosas. La verdad que fue desarrollándose muy bien y en la quinta temporada empiezan a aparecer los capítulos, todos los capítulos relacionados con el mundo espiritual. No son literalmente así, pero sí plantean situaciones muy relacionadas con el plano espiritual, inclusive hasta un embarazo espiritual, que lo tiene la vidente que los ayuda, ahora perdón que no me acuerdo el nombre, Troy se llama, el personaje. Y todo en la quinta temporada. ¿Qué pasa en la quinta temporada? Oh casualidad, desencarna Gene Roddenberry. Decime si esto no es un chiste. Decime si te estoy jodiendo. No, no. El tipo, en el año que estaba por desencarnar, hizo casi todos los capítulos más relacionados con el plano espiritual. Decime si no es increíble. Increíble. No hubo uno, hubo varios capítulos. En diferentes formas, en diferentes... está bien. Tratando todo siempre de encararlo desde el punto de vista de lo más científico y creíble posible, pero manifestando materializando la realidad espiritual de una manera incontestable, con otras opciones, con opciones más físico-científicas, pero no deja de hablar de la existencia del plano espiritual. Muy interesante. Bueno, eso es lo que siempre le faltó a Star Trek. Y es lo que nosotros, o cualquiera que tenga esta capacidad de unificar lo que es popular con lo espiritual y con lo científico, se da cuenta de que siempre hubo dramas alrededor de la desencarnación de las personas, ¿no? Supongamos, el Shatner, ¿no? Perdón, el Capitán Kirk siempre estuvo muy... todo, a ver, las últimas películas de Star Trek, a partir de la tercera, cuando Khan desencarna al hijo de Kirk, de ahí en adelante empieza todo a girar alrededor de eso. Y vos decís, escuchame una cosa, si vos estás en el siglo XXIII, ¿qué me va a decir que no tenés posibilidad de comunicarte con el plano espiritual? Ya hubieses podido hablar con tu hijo y ya esas locuras y esos dramas que tuviste, porque Khan, el general Khan desencarnó a tu hijo, asesinó a tu hijo literalmente, ya hubiesen bajado un cambio, ya no hubiesen sido lo mismo. Está bien, es una línea argumental, pero es una línea argumental que no tiene razón de ser. ¿Se entiende? O sea, el bagaje increíble que tenemos de comunicaciones espirituales
por medium, por transcomunicación instrumental, por canalizadores, etcétera, 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 todos dicen lo mismo. No lloren, estamos bien. Todos dicen exactamente lo mismo, todos. No hay uno que no diga eso. Excepto, obviamente, las películas de terror y todo eso que te están siempre queriendo vender para que te asustes de los espíritus. Entonces, y con esto ahora sí vamos terminando esta parte. ¿Qué es lo que pasó? Que como Star Trek, Viaje a las Estrellas, nunca agregó a las capacidades del siglo XXIII la transcomunicación instrumental, o sea, la comunicación con el mundo espiritual, el plano espiritual verdadero le dio cauce a la guerra a las estrellas. ¿Qué pasa en la guerra de las en Star Wars? En Guerra de las Estrellas lo tradujeron. ¿Qué pasa de George Lucas? ¿Qué es una de las cosas principales que pasa? Bueno, que los que desencarnan siguen vivos. De la misma manera que aconteció con Dragon Ball. O sea, la serie anime Dragon Ball, una de las características principales que tuvo es que, a ver, alguna excepción hay, pero fue una de las primeras series que dijo, me atengo a lo que es las leyes espirituales y los malos no desaparecen, desencarnan, van al infierno, van al cielo, van para arriba, van para abajo, pero no desaparecen. Que también un poco está basado porque, a ver, Dragon Ball es posterior a la guerra de las galaxias, que sería Star Wars, la guerra de las galaxias. Entonces, con los Jedi y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la principal característica? O sea, lo que más le quedó grabado a la gente que no encontraba en Viaje a las Estrellas. Que la vida continúa. ¿Por qué les parece a ustedes que es la principal característica de Harry Potter? Dicen todo lo mismo, Genchi. Cuando ustedes tienen un producto donde la vida continúa, ese producto tiene éxito. ¿Saben por qué? Porque está por detrás el plano espiritual tratando de decirte, che, prestale atención a esto. Busquen todo lo que permanece, todo lo que continúa en el tiempo. Todo lo malo se termina yendo, se termina diluyendo. La gente no le da más energía y se termina en el olvido. Sin embargo, todo lo bueno queda. A ver, seguimos escuchando los temas de John Lennon. Imagina que John Lennon no paró nunca. Y bueno, ¿por qué? Porque hay una verdad espiritual por detrás, hay un deseo por detrás. Y así, inimaginables cosas. A ver, les voy a dar un ejemplo tonto, pero un ejemplo que es innegable con respecto a la música, supongamos. El tema más conocido de Metallica, Enter Sandman. ¿Qué tiene Enter Sandman en el medio de su tema? El Padre Nuestro. Bueno, así hay un montón de casos en todas las áreas del arte y de la cultura. De vuelta, búsquenlo. El tema más conocido de Metallica, Enter Sandman, dentro de ese tema, en el medio del tema, a pesar de que es un tema de terror, entre comillas, en el medio del tema tiene el Padre Nuestro. Entonces, hay un esfuerzo gigantesco del plano espiritual para aliviar de todas las formas posibles esta falsa agonía de cuando perdemos a un familiar. ¿Se entiende? Entonces, por eso aparece Star Wars, la guerra de las galaxias. Porque la vida continúa. Porque por más que seas el malo de la película como Darth Vader, después te vas al plano espiritual y continúas viviendo. Está en las películas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por eso Disney siempre todavía tiene esa ventaja. ¿Qué fue lo que hizo en el 2020? Sacó una película una película de animación que se llama Soul. ¿Qué es lo que dice Soul? La vida continúa. Lo último que sacó Disney, Obi-Wan.
una serie de varias películas medias largas, ¿no? Son varias películas sobre la vida de Obi-Wan Kenobi, uno de los personajes principales de Star Wars. ¿Cómo termina la última película de Obi-Wan Kenobi? Donde realmente, a ver, no es ¡wow! Es bastante infumable hasta cierto punto. No está mal hecha. Definitivamente le podrían haber puesto muchísima más onda en un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No está mal, no está mal. Pero sí, definitivamente la uno. Dicen que las otras están mucho mejores. Pero sin embargo, le pegaron en el clavo. ¿Qué es lo que pasa al final de esta película que se llama Obi-Wan Kenobi? Aparece su maestro. ¿Cómo es que se llama? No me puedo acordar el nombre. Aparece y le dice: no, el final es un espectáculo. Espiritualmente es un espectáculo. Obi-Wan Kenobi viene en su camello. Si no la vieron, spoiler alert. Se las voy a arruinar. Viene en un camello. Termina ya. No termina en realidad. Sino es como un capítulo, ¿no? Un capítulo que dura como 2 horas. Entonces viene Obi-Wan Kenobi en una especie de camello extraterrestre. Y está llegando a su casa. Y de repente lo ve a su maestro. A su maestro que había desencarnado antes. Y le dice: maestro, hace un montón que te quería ver y no aparecías. Y entonces el otro le dice: estuve siempre acá. Lo que pasa es que vos todavía no me podías ver. Vamos que tenemos trabajo que hacer. Listo. ¿Qué quieren que les diga? Ahí está la respuesta de por qué Disney va a seguir a flote. Y nunca, hasta que saquen de su línea de creación el plano espiritual. Una vez que Disney saque el plano espiritual, la supervivencia del alma de sus productos, ahí Disney desaparece. Mientras lo mantenga, el plano espiritual va a seguir apoyando. Ahí tienen por qué existe y por qué existió 2 versiones de casi lo mismo. Una versión pacífica y una versión más guerrera. Pero lo que le faltaba a uno lo tenía la otra. Si uno tiene que elegir, ¿qué prefiere? Y yo prefiero más Star Trek, ¿no? Viaje a las estrellas. ¿Por qué? Porque habla de unión, habla de un mundo pacífico, ¿hay problemas? Sí, hay problemas, pero hay otras cuestiones relacionadas con la guerra que están más relacionadas con la necesidad de enganchar con el público, porque si no el público medio como que no se engancha, que es una mentira en realidad, porque hubo un montón de capítulos de Viaje a las Estrellas original que no tenían absolutamente un gramo de violencia y funcionaron lo más bien. Son de los capítulos que más queridos que hay entre los fans. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso. Un poco lo que pasa es eso. Falta siempre, lo que le falta a uno, lo tiene el otro, ¿no? Por otro lado, obviamente, lo que no tiene Star Trek, o sea, Viaje a las Estrellas, es la cuestión medianímica. La cuestión de los poderes espirituales, que sí es agregado en Star Trek The Next Generation, la siguiente generación, con la asesora Troy, ¿no? La que estábamos hablando el otro día, que después en la temporada 5 tiene un embarazo espiritual, por decirlo de alguna manera. En realidad es casi literalmente eso. Y lo tiene al chico. Entonces, la consejera Troy era de una raza que tiene capacidades mentales, ¿no? Entonces hubo una expansión. Gene Roddenberry se da cuenta a tiempo de lo que le faltaba y hay todo un poco esa expansión hasta que después obviamente aparece toda esta estupidez de los Borg, quiero decir, con su nave cuadrada y toda esta tontería que la verdad que no tiene pie ni cabeza. Y ahí un poco vuelve a caer
Star Trek. Así que veremos qué pasa. Star Trek, lo único que le falta es agregar a su universo la comunicación con el plano espiritual. Es lo único que le faltaría. Por eso, mientras eso no pase, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, va a seguir adelante. Y como Disney tiene los derechos autorales de Star Wars, ahí tienen el por qué Disney no va a desaparecer. Y va a seguir a flote, por más que tengan los problemas que tengan. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran explicación sobre la cuestión de Disney y el informe que habíamos visto. Bueno, muy bien, Shenchi. 11:43. Bueno, muy bien. Nos fuimos un poco por las ramas, pero me encantó porque es una explicación que inclusive, bueno, nos quedó bastante fuera del tintero, pero es una explicación que no la van a encontrar en ningún lado. Olvídalo. Sí, no. No la van a encontrar en ningún lado. Olvídalo. Por más que busquen y busquen, no la van a encontrar en ningún lado. Bueno, muy bien. Pasemos a otra cosa.